A lo largo de esta serie de historias de violencia que escaló muy rápido, hemos escuchado relatos horribles y desagradables de personas que vivieron cosas muy difíciles de creer. Relatos de horror verdaderos. Al terminar este episodio te preguntarás, ¿cómo puede alguien tener tan poca moralidad para hacer lo que estás a punto de escuchar? Si tú o alguien que conoces han vivido algo similar, por favor, manda la historia al correo experienciasdehorror@gmail.com. Yo soy Ger. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad. Eres mía. Hola, me gustaría permanecer en el anonimato para no tener problemas. Acabo de escuchar tus historias y tengo una. La violencia escaló muy rápido. Yo conocí a este chico por una aplicación de Facebook que se llama Facebook Parejas. Nos quedamos de ver en San Lázaro porque yo vivía en Ixtapaluca y no conocía nada de la ciudad. Llegamos, nos vimos y nos fuimos en Metrobús hacia su casa. Él vive a una estación de San Lázaro. Nos sentamos juntos en el Metrobús y mi pierna tocó la suya sin querer, pero él me la aventó de forma muy agresiva. Yo no vi eso como una señal de riesgo. Llegamos y me preguntó si quería tomar. Le dije que sí. Tomamos y tuvimos relaciones. Después empezamos a salir y a vernos casi diario. Recuerdo que a los 3 meses de salir yo estaba enamoradísima de él. Una vez me llegó un mensaje de mi mamá y él me dijo, a ver, ¿quién te mandó mensaje? Yo le respondí, ¿por qué? Es mi celular, es mi privacidad. Entonces empezamos a forcejear con el teléfono y antes de que me quitara el celular alcancé a bloquearlo. Se molestó muchísimo, me dio una cachetada y me abrió el labio y la mejilla por dentro. Yo me quedé en shock porque nunca me habían pegado. Además yo siempre había dicho que jamás iba a permitir algo así porque mi papá le pegaba mucho a mi mamá y yo prometí que nunca me pasaría eso. Esa fue la primera vez. Después de eso él me abrazó, me curó, me hizo de cenar y me abrazó toda la noche. Yo pensé que de verdad estaba arrepentido. No le conté a nadie sobre esto. Como a la semana me dijo que ya no quería que me vistiera con blusas escotadas, que de ahora en adelante yo iba a usar su ropa. Y así fue. Empecé a usar su ropa y a dejar de maquillarme. Cuando salía con él, si alguien me veía en la calle, aunque yo ni siquiera me diera cuenta, al llegar me golpeaba y me decía que ya andaba de puta, que les había coqueteado. Él tenía un proceso legal, y si no conseguía dinero para pagar abogados y todo eso, lo iban a meter preso otra vez. Entonces me puse a trabajar en varios lugares. Tenía 2 trabajos para poder mantenerlo. Él me quitaba todo mi dinero y solo me dejaba lo justo para los pasajes. Él decidía en qué se gastaba mi dinero. Él decidía cómo me vestía. Él decidía hasta qué comía. Había veces en que yo no tenía ganas de tener relaciones porque estaba cansada, y muchas de esas ocasiones llegó a violarme. Me decía que era porque yo me lo buscaba, que era una puta, que si me daban ganas de acostarme con otros y con él no, pero yo nunca lo engañé, solo estaba cansada por el trabajo. También me prohibió hablarle a mi familia y las golpizas empezaron a hacerse cada vez más violentas. Normalmente me pegaba diario porque decía que yo era una pendeja y que me lo buscaba. Una vez me agarró del cabello y me empezó a arrastrar por toda su casa. Luego me dio puñetazos en la cara. De hecho, hasta mi ojo izquierdo terminó afectado porque ahora necesito más aumento en ese ojo. Y aún así, yo lo seguía amando, mientras él me seguía golpeando. Todo terminó cuando descubrí que él andaba con alguien más. Me dolió muchísimo porque yo estaba con él cuando esa mujer llegó y me corrió de su casa. Yo entré en shock. En la esquina de su casa pasan los metrobuses para Pantitlán, así que me subí a uno. Después me fui al Caballito de Zaragoza. No quería llegar a mi casa porque de verdad me había dolido mucho. Un amigo me dijo que me quedara en su casa con él, su esposa y sus hijas. Me quedé con ellos un tiempo y me ayudaron mucho a superarlo. Estuve como 5 meses sin saber de él, hasta que volvió a buscarme
el día de mi cumpleaños. Nos vimos. Yo estaba muy enojada con él, lloré y le reclamé, pero él solamente volvió a pegarme y volvió a violarme. Y esta vez fue peor, porque llegaba a mi casa a cualquier hora, cualquier día, o me perseguía. Una vez llegó a pegarme en la calle porque no me quise ir con él a su casa. Apenas hace como un mes fue a la casa de mi mamá a hablar con ella y decirle que todo lo que yo le había contado era mentira, que en realidad yo era la que le hacía todo eso a él, pero que luego le echaba la culpa. Entonces llegué a un punto en el que me harté de él. El simple hecho de escuchar su nombre ya me causaba irritación. Tuve que hablar con su familia y les dije que si él seguía molestándome, yo iba a proceder legalmente con todas las pruebas que tenía de lo que me hizo. Las pruebas médicas, los mensajes en donde él admite haberme violado y donde me pide perdón por todo lo que me hizo. También les dije, él tiene antecedentes penales por intentar matar a una persona y yo ya estoy hasta la madre de él. O me lo quitan de encima o me lo quito yo de encima, porque de verdad ya es muy cansado que hasta con mi familia se haya metido. Gracias a todo esto, su familia habló con él, y lo último que recibí de su parte fueron unos mensajes amenazándome, diciéndome que no me iba a liberar tan fácil de él porque yo era suya. Pero cambié mi número, eliminé mis redes, abrí unas nuevas y hasta este momento ya tiene un mes que no sé nada de él. Peligro en Grindr. Esta historia, de hecho, no me la enviaron. Hace tiempo estaba navegando por esta aplicación de Meta, Threads, y entre los muchos temas que ahí se tocan, me topé con una publicación que hablaba precisamente de historias de violencia. Y me contacté con la persona que escribió lo que estoy a punto de narrarles para pedirle permiso de contar esto, porque me parece una historia brutal. Así que ya con este contexto, prosigo. El 28 de octubre de 2025 desperté en una casa que no era la mía. Había pasado la noche con un chico que conocí por Grindr. No fue nada raro al principio, fue como despertar en cualquier otra mañana, solo que en un lugar ajeno. Él se portó bien conmigo, me hizo desayunar y por un momento pensé que quizá lo volvería a ver. Me despedí de él normal, junté mis cosas y salí rumbo a mi casa. Mientras caminaba, me llegó un mensaje de un chico llamado Armando. Me llamó un poco la atención porque tenía mi mismo nombre. Se me hizo curioso, pero tampoco le di demasiada importancia. Al principio le contesté como si nada. Empezamos a platicar con mucha naturalidad, como casi si ya nos conociéramos desde hacía meses. Eso, pensándolo ahora, fue una de las primeras cosas raras. Su perfil no tenía biografía, no tenía foto, no tenía información que me ayudara a saber si era una persona real o no, nada que pudiera darme confianza, pero en ese momento no lo vi como una señal de alerta, o quizás sí lo vi, pero decidí ignorarlo. Durante los primeros 30 minutos, mientras seguía caminando a mi casa, me hizo preguntas sobre mí. De dónde era, qué edad tenía, en qué trabajaba, cosas comunes, al menos eso pensé. Yo le contestaba sin malicia, sin pensar que con cada respuesta le estaba dando más información de la que debía. Después le pedí su Instagram. Me dijo que no tenía. Ahí debí detenerme, ahí debí decirle que no, que mejor no, pero no lo hice. En lugar de eso accedí a darle mi número telefónico para que pudiéramos hablar por WhatsApp con más calma y ver si tal vez quedábamos. Cuando llegué a mi casa le pedí fotos. Me mandó algunas, pero de forma efímera, solo se podían ver una vez. Eso también se me hizo extraño, no voy a decir que no. Sí me sacó de onda, pero no estaba en mis 5 sentidos. Venía cansado, tal vez distraído, tal vez confiado de más, no sé. El punto es que ignoré todas esas señales. Seguimos hablando y después de un rato me preguntó si podía ir a mi casa a tomar una michelada. No sé por qué dije que sí tan fácil. Pasó aproximadamente 1 hora. A las 3:49 de la tarde del 28 de octubre, el chico llegó a mi privada. Cuando lo vi, sentí algo raro. No lucía como el de la foto. Me quedé dudando frente al portón. Lo vi y por unos segundos mi cuerpo me dijo que no abriera. No era el mismo, no me daba confianza. No se veía como se suponía que debía verse. Pero aún así,
Tomé mi llave. ¿Cómo me arrepiento de ese momento? Le abrí, lo invité a pasar y entramos a mi casa. Traté de actuar normal, como si nada estuviera fuera de lugar. Platicamos un poco, le dije que se pusiera cómodo. Traía la michelada y le di un sorbo. Eso es lo último que recuerdo con claridad. Después solo tengo una imagen muy vaga de mí acostándome en la cama, como si mi cuerpo ya no me respondiera, como si de pronto todo se hubiera apagado sin avisar. Me desvanecí. A partir de ahí ya no puedo contar la historia solo con mis recuerdos porque no recuerdo nada bien del 28 al 31 de octubre del 2025. Lo que sé después de ese momento lo fui reconstruyendo con lo que me contaron los testigos, con cámaras de seguridad y con pedazos sueltos que mi cabeza todavía conserva, pero que no logro acomodar del todo. La madrugada del 29 de octubre, alrededor de las 3 de la mañana, salí de mi domicilio con sangre en la cara. Eso me lo contó una vecina de la residencia. Dice que me vio en un estado terrible. Tenía un pedazo de ceja arrancado, la nariz golpeada y cortes en los brazos, probablemente por un forcejeo. Yo no caminaba bien, no parecía consciente de lo que estaba haciendo. Me acerqué a ella como pude, pero no podía moverme de manera normal ni explicar bien qué me había pasado. Ella se preocupó al verme así. Me vio con la cara golpeada, desorientado, como si mi cuerpo estuviera ahí pero mi cabeza no. En ese momento creo que ella pensó que lo mejor era regresarme a mi casa para que descansara, porque yo no estaba en condiciones de decidir nada. Y eso hizo. Me llevó de vuelta, pero no terminó ahí. Más tarde, aproximadamente a las 5:15 de la mañana, las cámaras de seguridad me captaron saliendo otra vez de mi casa. Esta vez iba buscando ayuda. Me pasé a la privada de adelante porque ahí vivía un conocido. Yo no recuerdo esa parte. Mi amigo me contó que llegué en un estado delirante. Estaba mal, no hablaba bien, no entendía bien lo que estaba pasando. Él, preocupado, me llevó de regreso a mi casa para que descansara, pero al parecer no fue solo una vez. Me contó que fui a buscarlo varias veces, como si mi cuerpo supiera que tenía que pedir ayuda, pero mi mente no pudiera sostener la idea por mucho tiempo. En la tercera ocasión regresé con un cuchillo en la mano. No sé por qué lo tenía, no sé si me sentía amenazado, si estaba intentando defenderme, si pensaba que alguien seguía en mi casa o si simplemente estaba en un estado tan alterado que no sabía lo que hacía. Mi amigo me lo arrebató. Después me acompañó de nuevo a mi casa. Yo intento imaginar esa escena y no puedo. Me da miedo pensar en mí mismo así, caminando de madrugada, golpeado, drogado, confundido, con un cuchillo en la mano sin entender qué estaba pasando. Me da miedo porque no tengo ese recuerdo, solo tengo lo que otros me contaron. Más tarde, creo que alrededor de las 8 de la mañana, desperté un poco más. No fue despertar normal, fue como volver a mí por ratos, como abrir los ojos dentro de una pesadilla que ya había ocurrido. Vi mi casa, estaba vacía, y ahí empecé a entender algo. No solo me habían drogado, también me habían robado. No recuerdo todo lo que faltaba en ese momento. No recuerdo si revisé habitación por habitación o si simplemente lo supe al ver el desorden y los espacios vacíos, pero entendí que me habían quitado mis cosas. Entendí que el chico que yo dejé entrar a mi casa no había ido a tomar una michelada, había ido a hacerme daño. No sé cómo le hice, pero salí y fui a pedir ayuda a mi trabajo. Esa parte tampoco la recuerdo bien. No sé con qué dinero pagué el transporte porque no tenía nada. No sé si alguien me ayudó en la calle, no sé si hablé con alguien, no sé cómo encontré el camino, no sé cómo logré llegar, pero llegué. Cuando mi gerente me vio se dio cuenta de inmediato de que algo estaba muy mal. Me auxilió y llamó a la persona de recursos humanos para que me ayudaran. Hasta el día de hoy, cuando los veo, les agradezco lo que hicieron por mí, porque en ese momento yo no podía cuidarme solo. No podía explicar bien, no podía entender ni organizar lo que había pasado. A pesar de que no tengo recuerdos completos, ellos me llevaron al hospital para internarme.
Después me contaron que me dieron de comer, me ayudaron a cobrar mi nómina, estuvieron conmigo en todo momento. También me contaron que como ya no podía regresar a mi casa porque no tenía forma de entrar, unos amigos me ayudaron. Al poco rato llegó mi madre. Ella viajó 140 kilómetros para verme. Me ayudó en el proceso de fiscalía, aunque de eso tampoco recuerdo demasiado. Sé que estuvo ahí, sé que hizo lo que pudo. Sé que se movió por mí cuando yo todavía no podía estar completamente consciente de lo que estaba viviendo. Agradezco que haya ido, agradezco que hiciera ese viaje porque yo estaba en una situación en la que necesitaba a alguien que respondiera por mí. El 1 de noviembre recuperé la conciencia completa. Hasta ese día sentí que volví de verdad. Antes de eso todo era confuso. Días incompletos, recuerdos cortados, momentos que no sé si pasaron como los imagino o como me los contaron, pero el 1 de noviembre pude entender mejor lo que había ocurrido. 10 días más tarde, el chico que me robó fue atrapado. Me notificaron para que fuera a reconocerlo. Ahí me enteré de algo que me dejó helado. Yo era la víctima número 30. No era un caso aislado, no era solo un tipo que me había elegido a mí por casualidad, era parte de un grupo que se dedicaba a contactar chicos por Grindr para vaciarles sus casas y amenazarlos de muerte. Y yo había caído. Me cuesta decirlo así porque uno siempre piensa que tendría cuidado, que sabría identificar el peligro, que no le abriría la puerta a alguien sospechoso. Pero la realidad es que basta un mal momento, una mala decisión, una señal ignorada para que alguien se aproveche. El chico y su grupo al día de hoy se encuentran en prisión por cargos de robo y asalto. Con mi denuncia también se agregó tentativa de homicidio, ya que yo presentaba muchos cortes en el brazo y las heridas no eran algo menor. Lamento si esta historia no tiene todos los detalles. Me gustaría poder contarla completa con cada momento claro, pero no puedo. Hay partes que se me borraron. Hay horas enteras que no existen en mi memoria. Lo que sé, lo sé porque otros me lo dijeron, porque hubo cámaras, porque hubo gente que me vio en ese estado y porque poco a poco pude armar la línea de tiempo. Grindr es peligroso si no sabes tener cuidado. Lo importante es ser precavido y prestar atención a las señales. Recuerden siempre estar alertas, chicos. Afuera, el mundo es muy extraño. Una familia violenta. Hola, Ger. Espero que estés súper bien y oscuros si me están oyendo. Ya has contado una historia mía en tu sección de relatos de abusos. Hoy, como has creado tu nueva sección de historias de violencia, siento que mi historia de infancia es adecuada para uno de tus videos. Y de paso para poder desahogarme. Perdón si es largo. Ponle el título que quieras. Verás, vengo de unos padres bastante violentos, y mi papá principalmente. Es drogadicto y con ataques de ira desde siempre, yendo por malos caminos. Ellos se separaron hace 10 años y desde entonces pocas veces se han llevado bien como amigos de confianza. No te voy a negar que me incomoda mucho ver a mis padres juntos por obvias razones. Hoy en día tengo 17 años, así que todo esto pasó desde mis 7 para abajo. Desde que se separaron todo fue para mejor. Ellos siempre peleaban por todo. Primero empezaban con gritos. Yo era muy pequeña para poder acordarme o entender los motivos, pero a medida que fui creciendo, entendí más. Te contaré uno de los casos que más se repetían y te darás cuenta de que muchas veces ni siquiera había motivos. Te juro que pasaba hasta cuando jugaban juegos en el celular. Todo iba bien al principio, se divertían, y de un momento a otro, por tomar la partida del otro o por ganarle, empezaban a los golpes. Y no es una forma de decirlo, me tocaba gritar detrás de ellos, siendo tan pequeña, viendo cómo mis padres rompían todo lo que veían por la casa y se golpeaban hasta con objetos. Era horrible de ver. La desesperación de querer ayudar a mi mamá era enorme, porque sí, mi papá siempre fue el más violento. Se tiraban agua helada, agua caliente, buscaban apuñalarse, golpearse con lo primero que encontraban. Recuerdo esto con muchísima claridad. Mi madre yendo al baño en plena discusión y yo con unos 6 o 7 años pegada a sus pies, llorando, buscando que ya no se golpearan.
Luego, mientras mi mamá orinaba, mi papá entró y tiró la puerta, yendo directamente a ahorcarla. La levantó con fuerza. Recuerdo sus caras claramente en mi mente. Mi mamá con los ojos desorbitados, la cara roja y apretada por la fuerza de sus manos en el cuello, mientras se mordía el labio en un grito ahogado, pero también de ira. Y por otro lado la de mi papá, rojo del esfuerzo, con una expresión de enojo tan fuerte que le daría miedo a cualquiera. La soltó. Yo siempre que empezaban con simples peleas comenzaba a desesperarme por saber lo que me tocaría ver. Gritaba pidiendo ayuda. Iba a la casa de mis vecinos, quería que llamaran a la policía. Nunca nadie me ayudó. Me cerraban la puerta en la cara. Yo me moría de impotencia. Al ser tan pequeña no podía usar un celular porque no entendía, así que nunca podía hacer nada. Un dato que olvidé mencionar es que desde los 3 años comencé con comportamientos violentos hacia objetos y hacia mí misma, hasta el día de hoy. Era tanto el estrés que sentía que terminé con problemas de ira muy parecidos a los de mi padre. Rompo paredes y me lastimo yo misma, con la diferencia de que nunca lastimé a un animal ni a una persona como él. Mis límites son claros. Luego de que mi madre fue ahorcada, le rogué e imploré que ya terminaran con eso, y por suerte me hicieron caso. Ahí terminó todo. Hace unos 3 años mi papá empezó a ir a la iglesia y te juro que es irreconocible, pero en el mal sentido. Nunca dejé de quererlo a pesar de todo. Pocas veces le he echado en cara los traumas que me generaron por su inmadurez. Antes me mandaba a callar, ahora me quiere lavar la cabeza diciéndome y obligándome a creer que todo eso que yo digo es falso, que según es una brujería que mi tía hizo con el diablo para que yo lo odie y cosas peores. Mi tía lo odia por obvias razones, como gran parte de mi familia. Cuando sé y recuerdo bien todo lo que vi durante años, porque yo no era una bebé, pero él piensa que como era niña imaginé todo. Hasta recuerdo el apodo que sus amigos le decían entre risas, todos delante de mí. ¿Qué onda, golpeador de mujeres? Todo duró hasta mis 7 años, pero él está en otra realidad. Sigue siendo violento, incluso más. Sigue drogándose y ninguno de sus hábitos de antes se ha ido, a pesar de estar en la iglesia. Solamente que ahora a todo le echa la culpa a los demonios y mete a Dios en todo. Parece que exagero, pero la cosa es escucharlo en persona. Es como si estuviera completamente loco y enfermo. A mí nunca me han tocado ni un pelo, pero el daño que recibí no fue físico. Con esta historia quiero mostrar que los niños no siempre necesitan a sus padres juntos. Esa excusa que usan muchas personas en casos así para no separarse termina lastimando de formas horribles a sus propios hijos. Saludos, Ger, perdón por lo largo. Espero que te vaya bien y éxitos para el canal. Tengo miedo. Hola, buenas tardes. Quisiera contarte una historia de violencia que le pasa a un conocido. Desde hace una semana me he interesado en tu contenido sobre acosadores e igualmente tengo una historia sobre eso, pero esa la dejaré para después. Ahora quisiera contarte una historia de violencia. No me pasa a mí sino a mi mejor amigo y quisiera que se mantenga el anonimato. Mi amigo siempre ha sido una persona enérgica, aunque a veces ha caído en los vicios. Siempre le ha metido de todo a su cuerpo, desde sustancias en polvo hasta fumables y alcohol. Aunque no convivimos tanto en primer grado de prepa, porque él convivía más con los de segundo, yo nunca supe realmente su situación familiar hasta hace poco, cuando empezamos a convivir más con él. Él siempre se mostraba feliz en el salón, pero todos lo catalogamos como alcohólico, drogadicto y metido en los vicios. Casi nadie lo conocía de verdad, porque él se esmeraba en mostrar solo la parte exterior de sí mismo. Una vez, por ejemplo, se metió cierto medicamento para poder dormir en un salón, solo para drogarse. En otra ocasión se tomó 7 clonazepam y quedó en un estado como de coma leve, dormido en una silla. Estuvo así 3 días hasta que despertó en casa de la mamá de un amigo que le tiene mucha confianza. Después de eso ya no interactué mucho con él, hasta que tiempo después volví a hablar con él. Para entonces había dejado muchos vicios, sobre todo el alcohol.
Lo máximo que seguía consumiendo era perico, pero yo siempre pensé que lo hacía solo por gusto. Cuando supe la verdad, me arrepentí de haber tenido tantos pensamientos en los que lo catalogaba como una persona simplemente viciosa. Él se metía perico porque trabajaba desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche y todavía tenía que caminar unas 15 calles hasta su casa ya de madrugada. Para un joven como él, y más estando en un estado de desnutrición, todo eso cobraba sentido. También supe que muchas veces decía que su mamá había muerto, pero no era así, solo estaba muerta para él porque su mamá no le importa. Se la pasa drogada en las calles y va a centros de ayuda que, según él, solo le sirven de refugio. Él vive con su abuela, pero hace un mes me invitó a comer y me comentó algo muy fuerte, y es aquí donde comienza lo de la violencia. Él estaba solo en la calle, sin nadie a quien recurrir, porque su papá tuvo un ataque de ira y terminó golpeándolo en la costilla. Lo jaló, lo arrastró y lo aventó a la calle. Mi amigo intentó decirle que al menos lo dejara recoger algunas cosas para irse en paz, pero su papá no aceptó y solo agarró la mochila y se la aventó. Después de eso, mi abuela lo consoló y le dio un abrazo. Se puso a llorar como nunca. Nunca pensé verlo llorar. Él siempre había tenido los sentimientos muy guardados. Fue extraño verlo así, pero desde entonces siempre lo hemos ayudado. A partir de ahí me dijo que ha vivido muchas cosas más. Su papá le grita y lo hace enojar. El propio papá dice que tiene bipolaridad. Mi amigo siempre trata de hablar con calma, pero su papá no lo acepta. Ya lleva como un mes limpio, ya quiere dejar esa vida, pero su padre no quiere aceptarlo así. Le dice que solo es una desgracia, una basura, y que no entiende por qué lo hace enojar si sabe cómo se pone. Mi amigo incluso grabó un audio durante una de esas discusiones. En la grabación, su padre suena como un monstruo. Le dice que su madre le tiene miedo porque sabe cómo reacciona, que su abuela también le teme e incluso admite que él mismo se tiene miedo por la forma en que puede llegar a comportarse. En ese momento ya traía un cinturón en las manos. Según lo que me contó, su papá le dio un golpe en la cara y otro en el pecho. Mientras mi amigo lloraba, él siguió insultándolo, repitiéndole varias cosas hirientes, entre ellas la palabra puta. Después, todavía lleno de enojo, se fue. Lo peor es que mi amigo solo estaba comiendo cuando todo ocurrió. Eso pasó ayer, 31 de marzo de 2026. Después intentó hablar con su abuela, pero según sus propias palabras, ella no escuchó a su nieto, escuchó a un extraño. Es muy triste ver que esté pasando por algo así. Hoy, miércoles 1 de abril, tiene miedo de volver a encontrarse con su papá, pero no tiene otro lugar a donde ir. Además, su abuela quiere llevarlo al psiquiatra en contra de su voluntad, supuestamente para que lo arreglen, cuando en realidad quien parece necesitar ayuda urgente es su padre. Lo que más me estremeció fue lo último que me dijo al final de la conversación. Guarda todos los mensajes por si acaso me pasa algo. Tengo miedo. Miedo de que mi papá se altere más y esto pase a mayores. Mañana hablamos. Oscuros, muchas gracias por llegar al final de este episodio, que creo que para muchos puede ser bastante difícil de digerir, y si llegaste hasta aquí, qué valiente. Muchas gracias por el apoyo. No olvides que hago transmisiones en Twitch los lunes, martes y miércoles. También, por favor, sígueme en mis redes sociales donde subo pues cosas más personales. No olvides compartir, dejarme tu me gusta, eso ayuda mucho a que el algoritmo impulse los episodios. Y pues poco más. Muchas gracias por estar aquí. Los quiero mucho y de nuevo, gracias por el apoyo. Yo soy Ger. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad.